Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo Disuelto, un podcast donde estaremos disolviendo el tiempo y disolviéndonos poco a poco cada semana. Recuerda que puedes escucharnos mientras haces tus trabajos, comes, entrenas, tomas un baño o quién sabe qué. En este episodio, para continuar con la temática y drama adolescente, hablaremos acerca de la paternidad. La paternidad, maternidad o simplemente embarazo adolescente es sin duda una de las problemáticas más grandes no propias de la actualidad, de difícil confrontación. Omar, ¿qué es el embarazo? Bueno, desde la perspectiva de un estudiante de medicina que soy, les digo que el embarazo como tal es el periodo entre la implantación y el parto. Ahora, para hablar de implantación tenemos que hablar de fecundación. Este proceso de fecundación que, bueno, todos hemos escuchado la palabra, se da cuando un espermatozoide ingresa dentro de un óvulo y se da la combinación de su material genético, ¿no? Esto forma un cigoto, que viene a ser una célula, imagínenla como un huevo. Y bueno, la formación de este cigoto se da entre las 24 horas a 5 días después de que la pareja ha tenido la relación sexual. Entonces, este cigoto, este huevito, tiene una yema, ¿cierto? Imaginen que la yema se empieza a dividir. Se divide una vez, esas dos yemas vuelven a dividirse cada una vez, y así hasta que se ha dividido en, bueno, entre 16 a 32 células. Esto es lo que llamamos mórula, y la división continúa hasta que son más de 64 células, lo que llamamos un blastocito. El blastocito llega a nivel del útero y se empieza a pegar a la pared. Penetra un poco, escarba un poco, lo que produce un pequeño sangrado, que es el sangrado de implantación. Y bueno, esto ya se da entre 6 a 8 días después de la fecundación. Está implantado, ha comenzado el embarazo. Continúa durante un promedio de 40 semanas, con un intervalo de 37 a 42. Y una vez que pasa este tiempo, llegamos al parto. El parto es la expulsión de uno o más fetos maduros y su correspondiente placenta. Si la placenta no se elimina, bueno, ahí hay un problema, se llama placenta retenida. Y principalmente esos serían los conceptos básicos de lo que es el embarazo. Ahora, como sabemos, la adolescencia eh, se ha definido de bastantes maneras, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que la adolescencia va desde los 10 hasta los 19 años. Entonces, un embarazo adolescente sería todo este proceso que he descrito entre ese periodo de tiempo, 10 y 19 años. Gracias, Omar, por introducirnos en el tema. Entonces, ¿el embarazo adolescente es un problema social? Y si es así, ¿por qué? Pues sí, realmente creo que a nivel social es un problema muy grande, ya que enfrentar la paternidad, que es una palabra muy fuerte, ¿no? Una palabra que generalmente asociamos a los adultos, y bueno, que ese tipo de casos, ese tipo de situaciones se den tan prematuramente en pues, estudiantes quizás, o quizás hasta en universitarios de ingreso, ¿no? Que pueden ser de gente de 17, 18, 19 años. Se puede aún considerar como una paternidad adolescente, y es de hecho un problema social que agarremos en países más que todo tercermundistas, donde la tasa de natalidad prematura en madres adolescentes es muy muy alta, y más aún las cifras de los padres, ¿no?, que se hacen cargo, sobre todo es mucho mucho más baja aún. Esa estadística pues asusta, ¿no?, ya que prácticamente dejamos este cargo, ¿no?, el cargo de las madres, de ser una madre adolescente a las mujeres en esta sociedad, en este caso los países, como comento, de Latinoamérica sobre todo, a una muy temprana edad. La mayoría de los padres, muy pocos hacen cargo, como comento, y eso pues acarrea al final la imposibilidad, más que todo, de dar una buena calidad de vida a la siguiente generación. Es por eso que creo que la planificación familiar debe ser un tema que ya no solo se trata a nivel familia, sino también a nivel Estado, que hayan programas para concientizar a la población, a los jóvenes sobre todo, que bueno, pues como uno siempre pues
todos hemos sido aquí adolescentes y si lo somos, pues sabemos que los impulsos sexuales son algo natural, algo que quizás en su momento no sabemos cómo tratar y siempre desembocan pues en acciones casi primitivas, no son conscientes, son acciones instintivas que pues nos nacen desde el instinto más puro de animal, que pues ya pueden desembocar, como comento como comentó mi compañero Mar, en las relaciones sexuales, ¿no? Que ya se dan más que todo en un tema humano, un tema como un tema social, ¿no? Un tema entre dos seres, mejor dicho. Entonces, ese tipo de situaciones acarrean muchísimos problemas, no solamente para la persona que es acreditada con el embarazo, ni tampoco para el padre ni para la familia, sino también a largo plazo, ¿no? Un nivel generacional se podría decir, porque ese pequeño que nace, bueno, sí, también es que nace, ahí entramos tema del aborto, tema de interrupción natural, y quizás toquemos en este podcast, pues ya hablamos del caso en el cual la madre ya ha tenido el hijo, una madre de 16, 15, quién no sabe, hasta 14 años quizá haya tenido ese tipo de casos. Entonces ese bebé o ese recién nacido acarrea la mala suerte, quiero decir mala suerte en todo el sentido de la palabra, de no contar con toda la calidad de vida que probablemente si se hubiera planificado se le haya dado. Cuenta pues con quizás la responsabilidad de los padres y en las acciones pues de tomar, como por ejemplo la disminución en su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, la adquisición a material educativo, a un nivel de educación pues digno, más que todo una calidad de vida. Y esto no es algo, entre comillas, imprudente o raro decirlo, porque realmente la mayor parte de embarazos prematuros se dan en zonas muy pobres y que no tienen acceso a la educación. Y eso es muy coherente con el tema que comenta, ¿no? Mi compañero acerca de la pregunta, que es ya casi un tema social. Y pues actualmente movimientos como el feminismo ya han empoderado un poco más a la mujer sobre estos temas. Ya la mayoría de mujeres, al menos que son de poblaciones pues ya urbanas, conocen más que todo sus derechos, conocen la forma de protegerse, pero hay mucha gente que no, y creo que este movimiento es uno de los grandes pasos que ha dado, no más que todo empoderar y concientizar que la educación sexual es un derecho. Concuerdo bastante con Giorgio. Definitivamente esto es un problema social, genera gasto al Estado. Y bueno, principalmente porque la población adolescente que se embaraza es bastante amplia. Estaba revisando algunos informes, algunos ensayos, algunas estadísticas. Y la razón de mortalidad materna en adolescentes es muy elevada. Luego vamos a mencionar números más exactos. Y bueno, una mortalidad tan alta definitivamente es un problema que no se debe ignorar, no se puede ignorar. Concuerdo mucho con Giorgio y con Omar, sobre todo porque se menciona la necesidad o la demanda que está muy clara de tanto de apoyo del Estado eh, con la implementación de programas, así como para también una respuesta inmediata ante estos casos que se pueden ver como algo muy desfavorable. Entonces, sí es una problemática social porque obviamente no son casos aislados, es un problema en masa y abordar y atacar esta problemática depende de acciones estratégicas conjuntas, tanto en el ámbito de la familia, así como de la sociedad, incluyendo también al Estado. Llegando a este punto, sería importante mencionar cuáles serían los principales factores del embarazo adolescente. Creo que uno de los factores más determinantes, más causales de esta situación de embarazo adolescente es la falta de educación sexual. Tal vez por estar en una familia conservadora, tal vez porque realmente nunca prestaste atención a las charlas que daban en tu escuela. Bueno, hay muchas razones. Tal vez ni siquiera estuviste en un ambiente en donde te dieran charlas. Y esto es muy frecuente. El problema usual es que a la persona nunca le han explicado cómo funciona un preservativo, cómo usar el preservativo, em, qué opciones tiene. Y todo esto desemboca en que, como lo mencionaba Giorgio, este impulso sexual llegue a un acto sexual y no hay ninguna forma de protección, ni para embarazos, ni para enfermedades, de ningún tipo. Y obviamente esto termina en una joven embarazada, tal vez en un padre ausente, que esto es muy frecuente, y todo se junta, se acumula y termina explotando en un recién nacido en condiciones, bueno, desfavorables. Creo que concordamos en eso.
esto no va a terminar en la mejor calidad de vida, una relación madura de padres es mucho mejor para un niño que, bueno, una relación que se da tan fortuitamente. Entre los factores o situaciones que desencadenan este tipo de problemas, creo que sí, obviamente podemos encontrar la posición económica, el nivel de instrucción, un inicio precoz de una vida sexual o una familia disfuncional. No necesariamente tienen que encontrarse todos los factores para que se dé el caso, se genere el problema, el incidente, porque bien sabemos que un embarazo adolescente no necesariamente le suceden a chicas de bajos recursos, ¿no? Sino también a personas que se encuentran eh, con un nivel socioeconómico bien establecido, alto, por decirlo así. Y como menciona Omar también, en el nivel de instrucción involucro estas materias de conocer realmente llevar una vida sexual saludable y responsable. Para entrar a algunos datos y información extraída de información oficial extraída de internet, encontramos un reporte de INEI. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, dio a conocer que en el año 2014 se estima que existían 207.800 adolescentes de entre 15 a 19 años de edad que eran madres o estaban embarazadas por primera vez. Y esa cifra representaba un 14,6% del total de adolescentes del país en ese momento. El 11,7% de ellas eran madres y el 2,9% estaban embarazadas por primera vez. Precisó que este porcentaje se ha seguido incrementando. En el año 2011 se estimó un 12,5, luego incrementó a un 14,6 en el año 2014, es decir, 2,1 puntos porcentuales más. Asimismo, indicó que en el 2014 el embarazo de los adolescentes del área rural representaba un 22% y que era cerca del doble de la que se generaba en un área urbana. También encontramos en otro reporte titulado como Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en 6 países de América Latina y el Caribe, casi la mitad de las madres de entre 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen 3 veces menos oportunidades. Es decir, los porcentajes que ponen acá, las tasas son un 6,4% frente a un 18,6% de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos. Asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan en promedio anual de $573 más que aquellas que son madres antes de esa edad. Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que les hace también más vulnerables a otro problema que es la violencia familiar, la violencia doméstica, entendemos. Entiendo que Jordi también aquí nos iba a comentar más información. Claro, sí, complementando los datos que mencionaba Jason acerca de algunas estadísticas, ¿no? Que a cierto punto de vista pueden ser alarmantes. Bueno, tenemos aquí un reporte de la UNFA Perú, que básicamente nos habla acerca del impacto del embarazo adolescente al futuro del Perú. Aquí tenemos unos 7 datos que nos relatan más o menos cómo es la actualidad en el Perú y más que todo qué tipo de estadísticas podemos tomar en cuenta para abarcar ese tipo de temas. Y bueno, el primer de todos estos datos sería el siguiente, que todos los días 4 niñas menores de 15 años tienen un parto en Perú. Sus maternidades impuestas lamentablemente pues son productos de violación. Cada hora, 8 adolescentes entre 15 y 19 años tienen un parto en el Perú. Muchas de ellas son de maternidades impuestas por su limitada autonomía corporal. Lamentablemente, igual, ese sigue siendo un problema muy importante en Perú. Poco a poco se va a ir solucionando con movimientos como comenté, como el feminismo, los programas del Estado, etc, etc. Bueno, cada 8 minutos, un adolescente entre 15 y 19 años tiene un parto en Perú. Una de cada 4 adolescentes entre 15 y 19 años del quintil más bajo de ingresos experimenta la maternidad temprana en contraste con una de cada 33 adolescentes del quintil más alto. La maternidad temprana profundiza la pobreza, eso es muy cierto, la maternidad hace que las oportunidades de salir adelante y de conseguir mejores opciones y calidad de vida pues sean prácticamente nulas o inexistentes. Las desigualdades sociales y económicas.
Las adolescentes entre 15 y 19 años que se autoidentifican como Ayaninkas, Shipbiko Nuivo y Awayun tienen el triple de ocurrencia de ser madres que aquellas que se autoidentifican como otros grupos étnicos. El costo de oportunidad total asociado a la maternidad adolescente en Perú es igual a 460.555.089 soles, que es el equivalente a 0.2% del Producto Bruto Interno del PBI en el año 2019. Esto va muy en contraste con lo que decía Marc. Al final, este es uno de los problemas sociales que genera mucho más gasto al Estado de lo que realmente no hace. Entonces, como comentó, también ya es un deber, una obligación del Estado hacer ese tipo de programas para concientizar a las mujeres sobre su cuerpo y los métodos anticonceptivos. Y por último, que la maternidad temprana nos cuesta 0.5 millones de dólares mensuales como país, en contraste con una estadística del anterior dato, ¿no? Y bueno, estos datos pues nada más reflejan lo atrasados que estamos en educación sexual refiriendo a otros países, ya que la realidad es que una educación sexual evita muchísimos problemas y más que todo normalizarla, ¿no? Porque aún vivimos en una sociedad donde la mayor parte del ideal común se basa en generaciones pasadas, 1970, 1980 quizás, donde tener un hijo o ser madre producto de una violación era mal visto, pero normalizado al fin y al cabo, como los robos ahora, ¿no? Simplemente te robaban algo y decías, bueno, vivo en un país de mierda y ya. Esa es la explicación más lógica, ¿no? Igual se puede hacer una analogía con esos tiempos, donde prácticamente había un tío o un familiar mayor que tenía cierta patología psicológica, pues violaba a la menor de las sobrinas o de las primas y decían, bueno, es común esto y se repetía más. Y eso que las estadísticas en esos tiempos no estaban tan avanzadas sobre esos temas. Más que todo se enfocaban en economía, a nivel de exportación e importación, pero nunca se centraron en un nivel social hasta ahora, ¿no? Estos datos, como comento, son alarmantes, pero si se hubiera hecho un estudio quizás estadístico, quizás en esos tiempos, como comento, las cifras de ahora no serían tan malas, sino ya se habría menos concientizado de esto a la población. Actuamos tarde como sociedad, pues sí, lamentablemente estamos actuando tarde. Estamos siguiendo el ejemplo de otros países que ya están concientizando y empoderarnos en esos aspectos. Estamos felizmente dejando de lado esa ideología antigua, esa ideología del celibato, de la reserva de la mujer al matrimonio, de la entereza, madurez del hombre en todas sus edades. Entonces, es un buen paso, a mi parecer. Es un paso generacional del que vamos a ser partícipe todos los que tenemos pues entre de 15 a 21 años actualmente, y del que podemos ser, mejor dicho, partícipes y podemos apoyar siempre con nuestra información, con la difusión de métodos anticonceptivos, la empoderación de la mujer a temprana edad para su cuerpo, etc. Muchos factores en los que podemos ayudar como sociedad. Mientras más seamos, más rápido se va a hacer este paso y menos doloroso va a ser para muchas personas. Como comentamos, los problemas sociales siempre se manejan de esta forma, ¿no? Siempre hay un traspaso que no siempre es bueno, no siempre se puede dar de manera hablada, sino siempre es con protestas, marchas. Y la verdad es que lamentablemente tiene que ser así, ya que los choques generacionales van arraigados mucho a la persona. La generación pasada tenía, como comento, esa idea, ¿no? Muy, quizás lo que vemos ahora, quizás en el término trastornada de la realidad, en la cual pues una mujer tenía que dar a luz porque había sido violada y era así, ¿no? Ahora hay como que ya asociaciones como el aborto no obligaron a una niña, ¿no?, que ha sido violada a cargar con el peso de un hijo toda su vida, sino quizás no librarse de ese peso, sino más bien darle la oportunidad de poder hacer su vida tranquila, no estar cagando con ese tipo de temas tan fuertes como la paternidad adolescente. Como hemos visto en estos datos, han sido muy escalofriantes, ¿no? Quizás para gente que tenga quizás sus estadísticas un poco más normalizadas o quizás nulas en sus países, pues acá se vive aún así, estos datos pues son los del día a día y no cabe la menor duda de que si algún día te levantas y vas a las noticias de tu país encuentras un dato de los que hemos mostrado ahora, ¿no? Sobre violaciones, paternidad o maternidad infantil temprana o adolescente temprana. Y como comento, al final eso es un traspaso, ¿no? Siempre hay movimientos, siempre hay formas en las cuales la sociedad pasa de una mentalidad a otra. Y eso se está dando actualmente y somos partícipes de eso y no tenemos otra cosa que defender lo nuestro. Ellos, como comento, la generación pasada va a defender lo suyo. Eso es verdad, va a defender lo suyo a capa y espada y para ellos probablemente vayan a morir pensando eso. Quizás uno que otro vaya adaptándose, ¿no?, a la sociedad, quizás la gente con la mentalidad un poco más abierta, pero la mayoría, que son gente con mentalidad más cerrada, va a morir con esos pensamientos y lamentablemente va a tener que ser así. Lo que se quiere ahora es difundir todo lo que se pueda, realmente las nuevas ideas, las nuevas formas de pensar que se tiene y que sean comunes, que se normalicen sobre todo. Y al final eso es lo que nos va a traer más estabilidad y mejor calidad de vida para todos. Ahora, enfocándonos más
en lo que es la educación sexual, ¿cómo podríamos evitar el embarazo adolescente, ¿no? En cuanto a nuestra medida, por eso digo, enfocándonos más a una vida sexual saludable y responsable. Muchachos, ¿qué podríamos comentar sobre métodos anticonceptivos? Bueno, para empezar, creo que es correcto en este punto eh, hablar más que todo con, quizás con el especialista de la llamada, que es compañero Mar, ya que, bueno, en lo personal solo conozco unos cuantos, ¿no? La T de cobre, el ligamento de trompas, el condón, ¿no? Las pastillas anticonceptivas que son conocidísimos, pero según tengo entendido hay muchísimos más, menos dolorosos, algunos más efectivos. Como comento, varía mucho la tasa de efectividad, ¿no? En el sentido en qué tan barato es hacérselo, qué tan doloroso es, si es durable y si es efectivo. En tal caso, pues le doy pase al compañero experto en ese tipo de casos que nos va a comentar más sobre esos temas. Bueno, sí, la verdad es que tenemos muchas opciones. Si queremos hablar de pastillas, tenemos muchas pastillas. Si queremos hablar de dispositivos intrauterinos, tenemos bastantes tipos de dispositivos, inyecciones, métodos incluso que miden el tiempo, el método del ritmo, el método del coito interrumpido y, claro, los preservativos tanto masculinos como femeninos. Ahora, definitivamente tenemos la problemática de que la mayoría de métodos están enfocados en la mujer. Tenemos que resolver a futuro este problema, obviamente, ya que no estaría mal algún método hormonal para controlar la fertilidad, la capacidad reproductiva del hombre. Es muy necesario, tenemos una proporción de 9 a 1 de métodos anticonceptivos según el género. Entonces, empezar por ahí. Ahora, si a las personas se les instruyera que usar en combinación algunos de estos métodos le garantizan que no habrá un embarazo, creo que habría más personas que los utilizarían, ¿no? Y esto se dificulta también porque algunos son costosos y a pesar de que garantizan la efectividad, no están al alcance de todos. Por ejemplo, el uso de un preservativo de látex, a la vez que en tabletas anticonceptivas, no la pastilla del día siguiente, no, pastillas anticonceptivas. En combinación, estos dos métodos llegan a una em, garantización casi absoluta de que no va a ocurrir un embarazo. Pero ¿cuántas personas saben eso? ¿Cuántos de las personas que conocemos con una instrucción un poco más completa saben esto? Incluso la diferenciación de lo que acabo de mencionar, qué es la pastilla del día siguiente, cómo funciona, qué es una pastilla anticonceptiva, cómo funciona, y la gran desinformación es una de las grandes barreras que tenemos. Y también el hecho de que hay el miedo, ¿no? De qué tanto miedo, qué tanta vergüenza tienes de ir a un establecimiento y te den un condón. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos no? Y bueno, todo esto desemboca en el embarazo. Gracias, Omar, por comentarnos esto. Eh, sí, y yo creo que lo que mencionas también en gran parte porque todavía existe ese tabú, ¿no? Eh, Creo que lo que hace referencia es que en los centros de salud los preservativos pueden darse de forma gratuita, pero falta eso que tú dices, ¿no? Esa voluntad y esa tranquilidad de ir y saber que no haces nada malo, ¿no? De que estás yendo y estás siendo responsable y cuidando tu salud y evitando no solo un embarazo a través del uso del profiláctico, sino también de infecciones por transmisión sexual, que también es un punto muy, muy importante entre las personas jóvenes, ¿no? Que muchas veces tienen un inicio de la vida sexual acelerado y contundente, ¿no? Que no creo que sea nuestro caso, pero igual es un hecho. Para otras personas es un hecho, es una realidad. Ahora, entendiendo que no se pudo evitar el problema, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias? ¿Qué cambios trae el embarazo adolescente en la vida? Como afirmó al principio, ¿no? El tema del embarazo, el simple hecho de decir embarazo ya
hace referencia quizás a personas que tengan la suficiente madurez como para formar una familia, porque como sabemos muchos, aunque muchos quieran tergiversar esta parte de la historia, pues no, realmente aún creo que va a permanecer siempre, es el hecho de la unidad familiar, ¿no? La unidad, la familia como unidad de la sociedad, es una palabra que no, o ¿cómo se podría decir? Esto va a ser un legado que nos va a dejar la generación pasada, que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, sea en el modo que sea. Y pues las familias se están conformando pues por padres, madres o bueno, padres en sentido total y pues los hijos, ¿no? La parte de la siguiente, los siguientes que vienen después de ti. Como comentamos, creo que los principales problemas a nivel familia que se podrían dar, como comentaba, serían la falta de calidad de vida, la falta de diversos modos de cumplir necesidades básicas, como por ejemplo vestimenta, casa, comida, educación y muchos otros más, ¿no? Lamentablemente vivimos en un país en el cual la situación económica, social, política no podría ser peor. Y pues consecuencias que llevadas a la maternidad adolescente tienen una amplia gama de consecuencias, como por ejemplo la más cercana podría ser la interrupción de la educación superior, mediana o por ejemplo ya el desapego de los padres, ¿no? De la fuente económica hacia un hijo que ha tenido algún tipo de caso como este, ¿no? Que es el embarazo adolescente. Y lamentablemente muchas más, pues, ¿no? Realmente las patologías psicológicas son algo que se dejan de lado a la vez que se investigan estos casos. Cosas que son muy serias. No crean ustedes que una maternidad o cualquier tipo de embarazo no deseado o embarazos adolescentes en este caso son lindos, no son lindos. No se puede generar un ambiente psicológicamente bueno para el menor ni para la madre. Se vive en un estrés total, se vive en una en un lugar muy, muy discordioso, lamentablemente, es lo que, o por ejemplo también la generación de más familias disfuncionales que nada más le traen una peor educación a las siguientes generaciones y una peor forma, una peor base, mejor dicho, ¿no? Porque como muchos estudios afirman que es que el 15% de nuestra educación total se da en el colegio y el otro gran porcentaje se da en nuestra casa. Y esto es realmente cierto, porque si uno tiene una familia disfuncional, como comentamos, donde el padre quizás está ausente, y la madre poco o nada presta atención a las necesidades de los hijos o de su familia, pues se vivirá en una familia donde no se van a atender las necesidades básicas. Al final eso puede desembocar en más delincuencia, más pobreza y pues más agravio de los problemas sociales que ya tenemos. Y ahora que pues pongo a pensar esto, o sea, pongo esto en mesa, también creo que me estoy dando cuenta de que quizás la maternidad adolescente o la adolescencia de temprana edad genera quizás una amplia gama de problemas sociales secundarios, ¿no? Como comentaba, del tema de educación, sin educación en una familia o sin acceso a la educación primaria, secundaria, superior, pues generalmente la mayoría trabaja y genera la informalidad o roba y genera inseguridad social. O sea, como ven, cada parte de este problema, de este tema, genera otro problema social más, ¿no? Que estamos más arraigados. Y bueno, más que todo eso, más que todo también dar importancia a los problemas psicológicos de cada familia. Muchas madres. Y pues ya me contaba un profesor de química en el colegio acerca de una madre, ¿no? Que vivía pues así, de esta forma, ¿no? Se había embarazado, el padre la había abandonado, que es ya un típico caso acá en Perú. Es más, creo que tiene un término para eso que es madre luchona, se podría decir, madre luchona, madre a la que le ha abandonado su padre y pues ha quedado cuidándose sola, en este caso es para adolescentes. Y en fin, pues esta muchacha, no recuerdo bien la edad, me imagino que tendría 19 y 20 años, bueno, una mujer muy, muy joven todavía, pues simplemente lo que había hecho un día, hartada ya de la situación en la que estaba, de no tener para comer y pues básicamente no poder darle la vida que quería a su hijo, pues básicamente compró un sobre de un polvo, no me acuerdo bien el nombre, tenía un término muy científico que no, no me acuerdo muy bien, creo que era una pastilla en polvo o algo así, que tenía bastante dosificación de un elemento que al final pues era nocivo para el ser humano. Y en una de las últimas comidas, bueno, la última comida que hizo, básicamente echó ese polvo en la comida. Y pues esa comida se la comieron tanto ella como su hijo. Su hijo no sabía, obviamente, ella lo sabía. Sabía que prácticamente estaba incidiendo un suicidio doble. Y pues lamentablemente así fue como se encontraron los cuerpos, ¿no? Al final, ambos por envenenamiento. Y pues hablo solamente de uno de los casos que me contó este profesor. Me imagino que hay muchísimos más. La realidad, como dicen, la realidad supera la ficción por mucho. Y esto es un caso que al final no debería repetirse nunca. Realmente, como comento, el Estado tiene la obligación de hacer que ese tipo de estadísticas que hemos comentado al principio, estos casos que comentamos por boca, así de boca a boca, el boca a boca normal, como se podría decir,
pues ya no se repita, no se oiga más de esto. Vivamos en una sociedad donde sea un poco más común hablar de la sexualidad y de métodos anticonceptivos, etc. Y bueno, esa sería mi participación sobre las consecuencias, ¿no? Las consecuencias más directas que podemos encontrar son esas, y las habladas, ¿no? que he escuchado por ahí, como dirían muchos. Entre los riesgos y las consecuencias que tiene la paternidad adolescente, bueno, definitivamente hay una elevación de la mortalidad, tanto para la madre y para el feto. Incluso ya hay estadísticas de que son de 2 a 3 veces, ojo, se multiplica por 2 o por 3 la mortalidad infantil si el embarazo se da antes de los 18 años. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer esta intromisión, ¿no? En salud, ya lo dijimos, la muerte de la madre o la muerte del feto. O tal vez el feto nace, el producto se logra y nos encontramos con un bebé con malformaciones congénitas. Tal vez la madre desarrolla una infección. Tal vez se desgarra completamente su canal vaginal por no estar preparado para el proceso de parto. Podemos mencionar muchas consecuencias en la salud, pero creo que la idea queda clara. En lo social, ya lo mencionamos bastante, retraso o abandono de estudios, una necesidad mayor de dinero, maltrato, disconformidad con sus vidas, consecuencias negativas en el desarrollo del niño. Podemos mencionar mucho. Eso es principalmente lo que se me ocurre. Muy bien lo que han comentado Giorgio y Omar. Solo para complementar y reforzar algunas de las ideas. Bueno, obviamente el embarazo, o sea, el hijo, el que se genera también, representa una nueva responsabilidad, por lo tanto, el tiempo para actividades que se realizaban antes sería mucho menos frecuente, ¿no? Las responsabilidades aumentan, la paternidad es una de las mejores eh, experiencias que pone a prueba las relaciones también, porque como mencionaron, podría terminar en una familia disfuncional. También la administración del dinero va a ser muy distinta a la que se tiene un adolescente normal sin ningún tipo de relación. El presupuesto se verá influido por tanto cuentas médicas, porque hay que realizarse chequeos, análisis, también lo que ya hace referencia al nacimiento del niño, bueno, la ropa, pañales, la alimentación, y también pensar en su futuro en cuanto a estudios, ¿no? Que probablemente los padres tengan que suspender los suyos para pensar en la nueva responsabilidad. Bueno, también los círculos sociales sufren modificaciones. Dejas de juntarte con personas que te juntabas y te creas un nuevo círculo, ¿no? A lo mejor te haces amigo o compañero de otras madres o personas que están en tu misma situación. Tampoco hay que ver que todo sea malo. A lo mejor te sirve de una gran lección de vida y de superación, porque no todos los embarazos adolescentes tal vez terminan en tragedia, ¿no? Sabemos que hay personas que saben que no hicieron tal vez lo mejor, que cometieron un error que les cambió un poco los planes de vida, pero supieron salir adelante y bueno, ¿no? Siguieron haciendo una vida normal, o sea, lograron la estabilidad después de un periodo de tiempo que consideremos que no es corto. Esperamos que este espacio haya sido bien recibido e invertido. Creo que hemos tocado un tema muy importante. Y nada, esperamos que sea de su agrado. Esperamos no haber cometido muchos errores en temas técnicos o algo. Lo hacemos con la mejor intención del mundo. Y bueno, agradecer nada más. Y ustedes ya saben, el tiempo sigue, nosotros no. Sigue disfrutando de nuestro contenido en otras plataformas. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @tiempodisuelto y en YouTube como Tiempo Disuelto. Sin mucho más que decir, nos queda agradecer a la audiencia y nos encontramos la próxima semana para seguir disolviéndonos en el tiempo.